Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Tecnología para Todos, el podcast donde hablamos de Arduino, programación, electrónica, todo aquello relacionado con el movimiento maker. Mi nombre, Luis del Valle, y hoy con un programa nuevo, un programa magazine, están otra vez con nosotros el gran Germán Martín, Mr. SP8266. Hola Germán. Hola Luis, ¿qué tal estás? Lo podemos encontrar en Twitter @gmac12. Y también está el gran José Manuel, Mr. Impresión 3D, le podemos decir, y Mr. Lora, porque le da todos los palos. Hola José. Hola, muy buenas noches. Lo puedes encontrar en Twitter en @g4lile0. Nada, hoy vamos a tener un programa magazine o de actualidad, como queramos llamarlo, donde vamos a ir tratando diferentes temas. Vamos a empezar con noticias, donde vamos a ver una noticia bastante impactante sobre inteligencia artificial, deep learning y dónde se está aplicando actualmente en nuestra vida real, según Google. Luego vamos a seguir hablando de MonceMS, una noticia donde nos informan de que van a empezar a cobrar para mantener sus servidores. Esta nos la contará Germán. Y luego José nos va a hablar de una impresora 3D que es capaz de imprimir circuitos eléctricos. Luego seguiremos con el proyecto de la semana, donde José Luis, @movilujo en Twitter, nos ha enviado un audio explicando su proyecto Gavino, que son unas gafas de visión nocturna totalmente do it yourself. Muy interesante y la verdad que, bueno, ya escucharemos a José Luis qué es lo que nos tiene que decir. Luego seguiremos con las recomendaciones, como siempre. Vamos a recomendar 3 cosas. Vamos a empezar hablando de bitfat.io, que es una página web que ofrece el servicio de impresión 3D para todos aquellos como yo, que no tenemos una impresora 3D, pues en un momento dado queremos imprimir algo, pues podemos enviarle nuestros archivos y que nos los manden impresos en 3D. También vamos a hablar de OpenHardware.io, que es una página web donde podemos encontrar multitud de circuitos electrónicos, totalmente do it yourself y totalmente open source. Lo podemos descargar, lo podemos fabricar y podemos hacer con ellos lo que queramos. Y luego Germán nos va a comentar una librería que se llama AutoConnect, que hace las mismas funciones que el Wi-Fi Manager y nos va a permitir configurar una red Wi-Fi en nuestros ESP8266 a través de una interfaz web. Y por último vamos a hablar del recurso Maker, donde José Manuel nos va a hablar de MySensor, una página web donde, bueno, es todo relacionado con temas de domótica, temas de capturar información a través de sensores, temas de el Internet de las cosas. Bueno, todo lo que engloba. Así que nada, vamos a empezar y antes, bueno, ¿qué tal chicos? ¿Cómo vais? ¿Cómo han ido estas semanas? ¿Habéis estado liados con algún proyecto en particular? Bueno, yo he estado, como dije, estoy con la librería para Bluetooth, para el SP32, más lento de lo que me gustaría, pero bueno, estoy intentando primero hacer algo que nos dé la lista de dispositivos que tenemos alrededor y bueno, en unas semanas espero publicar algo al respecto. ¿Y tú, José, qué tal? ¿Cómo vas? Pues con 100.000 cosas, pero vamos, sobre todo he estado con el TTN Mapper y mirando coberturas. Estuve el puente en Gandía, que tienen un gateway allí, uno muy bueno, que es donde se ha hecho el récord de aquí en España, creo que eran 37 kilómetros o algo así, y he estado ahí perfeccionando lo que es un nodo, digamos, de TTN Mapper, pues donde puedes cambiar los distintos canales y hice la parte impresa y estoy puliendo lo que es el software para cuando lo deje como me gusta, pues lo publicaré en GitHub. Bueno, es que no paráis, chicos. Yo la verdad que no me he hecho trabajar y producir podcasts y cosas para el campus y poco más, la verdad. Pero bueno, ando también liado por ahí con algún proyecto que poco a poco verá la luz. Bueno, este programa se está grabando la semana después del Arduino Day, o sea, se está emitiendo la semana después del Arduino Day. Como comprenderéis, se está grabando antes del Arduino Day, así que no os puedo contar nada de lo que ha sucedido ahí porque todavía no ha pasado. Pero bueno, en los próximos programas os iré comentando qué tal mi experiencia por Logroño en este pedazo de evento que están preparando. Y bueno, como viene un programa muy calentito, si os parece, vamos a empezar ya con las noticias. Noticias de la semana.
Bueno, la primera noticia la traigo yo y es un artículo que ha publicado recientemente Google y habla de cómo la inteligencia artificial la estamos utilizando en nuestro día a día sin apenas saber, nosotros no sabemos ni lo que está haciendo. Y aunque parezca una tecnología ajena a nosotros, porque suena algo futurista, la realidad es otra. La inteligencia artificial está detrás de muchos dispositivos y aplicaciones que utilizamos todos los días sin saberlo. Gracias a la detección de patrones con Machine Learning, las máquinas pueden aprender cosas cotidianas que hacemos todos los días con nuestros dispositivos conectados. Y como ejemplo, vamos a hablar de 13 ejemplos que ha publicado Google que demuestra cómo en realidad lo utilizamos día a día sin nosotros saberlos. Y son 13 ejemplos muy curiosos y que van a llamar mucho la atención. Vamos a empezar con las cosas curiosas. Son 4 ejemplos. Lo primero, la búsqueda en Google Imágenes. En este caso, pues nosotros podemos buscar o por texto, poniendo hay un texto, voy a buscar un gato. Y te muestra todos los gatos, pero incluso nosotros podemos cargar una imagen a este buscador y nos va a buscar esa imagen entre toda su base de datos. No sé si vosotros, José o Germán, la habéis probado esta aplicación en Google Imágenes. Sí, yo sé que la he usado. Incluso el propio Google Fotos, el que tenemos, si tenemos un Android o incluso utilizando iPhone, también se puede tener Google Fotos. Te hace un backup y te indexa todas tus imágenes. Y es tan potente que incluso si tú tienes apagada la localización, él es capaz, dice, es una foto de París. Y tú cuando estuviste en París no encendiste el GPS, pero él por las imágenes va a saber que estuviste en París. O tú dices, dentro te metes en Google Fotos y dices coche rojo o botella de vino y automáticamente te saca todas las fotos donde aparezca ese artículo. Y el Google Imágenes, alguna vez lo he utilizado cuando alguien publica alguna imagen así y no publica las fuentes, pues puedes utilizar el Google Imágenes para descubrir de dónde viene la fuente original, por ejemplo. Sí, también se puede utilizar para ver si una imagen es real. Ha habido casos de fotos que han salido en prensa o en artículos denunciando algo y luego una búsqueda en Google te lleva a la foto original donde se ve que la foto que tú habías visto está manipulada. Sí, la verdad es que, bueno, muchas veces impresiona lo que llegan a poder hacer con este tipo de algoritmos. Y también respecto a Google Imágenes, puede que pensemos que hay truco. Es decir, pues nosotros si nombramos nuestra foto como gato, pues ya vamos a saber que es un gato. Además tiene ciertos tags internos. En la página cuando lo subimos lo podemos poner una etiqueta diciendo que es un gato, pero en muchas ocasiones no. En muchas ocasiones no tiene ninguna relación ni los tags, o si tiene, y el nombre con la foto. O sea que asusta, la verdad es que todo esto asusta. Si pasamos de imágenes, si nos vamos al audio, yo la verdad es que no soy usuario de Google Play Music, pero según cuentan ellos, esta aplicación nos puede recomendar, según la hora del día, el tiempo que haga, si está lloviendo o hace sol, o lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si estamos corriendo, estamos cocinando o estudiando, pues nos va a ofrecer un tipo de música u otra. Yo la verdad es que aquí no puedo opinar porque no lo he probado. No, yo tampoco, yo no uso Play Music. Lo que sí uso es a veces cuando estoy escuchando una canción con el buscador de Google te dice, en unos segundos te dice la canción que es. Sí, hay varias aplicaciones de ese tipo. Hace poco, no recuerdo cuál es una de las famosas que compró Apple. Sí, pues la compró Apple y bueno, eso también la magia negra que hay ahí detrás. Al final somos nosotros. Tú coges y cualquiera de estos algoritmos al principio puede fallar mucho, puede ser muy tonto, pero con la música es muy sencillo. Si lo que te propone no te gusta, le vas a dar a siguiente. Entonces tú le estás enseñando y cada usuario le está enseñando y al final hay miles y millones de clics que le están enseñando, con lo cual al final se hacen más perfectos. Claro, hay que partir que todo esto, como he dicho al principio, la base de toda inteligencia es debido al aprendizaje de máquina. Lleva años aprendiendo Google o los algoritmos de Google, sobre todo con temas de imágenes. Que yo ya no me acuerdo cuando empezó a ver todo este tipo de servicios, por ejemplo el de Google Imágenes. Entonces todo ese tiempo pues lleva de ventaja. Y ahora mismo
pues la verdad es que Google es el rey, porque tiene toda la información. Hablando también de fotos, algo que también que me ha sorprendido, que bueno, este artículo no es que venga de un blog de tecnología, o sea, lo ha publicado el propio Google. En el Pixel 2, que debe ser el último móvil que ha sacado Google, pues resulta que cuando tú haces una foto de un retrato en vertical, te tienes la posibilidad de eliminar el fondo, así por arte de magia. La verdad es que tampoco lo he probado, no sé si tenéis vosotros un Pixel 2 o no. No. No tenéis. No tengo. Yo lo que me pregunto si este proceso se hace por hardware, que lo dudo, por software, con lo cual es probable que en poco tiempo eso se extienda a otros terminales. Uh-huh. Es software, yo creo. O sea, todo esto que estamos hablando aquí, de hecho, en el propio artículo que dejaremos en las notas de este capítulo, lo hablan sobre todo de eso, de Machine Learning. Hombre, al final acompañado del hardware necesario, pero es todo redes neuronales y Machine Learning. Uh-huh. Y algo interesante es el tema de YouTube, los subtítulos automáticos. O sea, eso también es muy, muy impresionante, que es capaz de poner los subtítulos automáticos en vídeos de YouTube. Es capaz de interpretar esos textos que va leyendo se van diciendo en el vídeo y lo va subtitulando. Sí, eso lleva tiempo. El otro día, yo lo he usado alguna vez, tampoco es que publique muchos vídeos, pero funciona bastante bien. Lo que pasa es que hay que tener cuidado. Enrique de Rincón Ingeniería creo que fue quien me lo comentó, que había que tener cuidado porque a veces cuando entendía lo que tú estabas diciendo, como entendiera una palabra, que es una palabra, digamos, vetada, te vetaba el vídeo. Y entonces te bajaba mucho el número de visitas. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque ellos directamente, cuando tú hablas, cogen y te transcribe lo que tú estás diciendo, pero si pronuncias mal o él lo entiende mal y utiliza una palabra que es una palabra, digamos, más sonante, pues automáticamente incluso te puede vetar el vídeo. Bueno, de hecho, aquí no hemos tenido problemas, pero sí que he oído en programas de radio que emiten también en YouTube que han tenido problemas a la hora de lo que estás tú diciendo, de que han dicho algo concreto que no está permitido en YouTube. Y también algo que a mí tampoco me ha pasado es el tema de los derechos de autor de las canciones, por ejemplo. Eso, claro, yo me imaginaba que todo eso era automático, pero ahora también lo aseguro que es automático. Es decir, que no hay nadie detrás mirando, oye, esta canción es de fulanito, no la puedes poner, sino que eso es automático y en cuanto detecta algo, analiza el vídeo, detecta la canción, pues directamente o se supervisa o directamente ya notifican al sí, hay algún canal que he visto yo que han denunciado algún falso positivo, o sea que te aseguro que eso no lo revisa nadie. Claro, al final el porcentaje de error debe ser ínfimo, o sea, es muy, 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 muy pequeño. Algo que se está hablando últimamente es que Google y otras empresas quieren empezar a indexar los audios que hay en Internet, los podcasts y demás, y que cuando hagas una búsqueda, además de las páginas y sitios web, te salgan también enlaces a los audios. Qué bueno, pues nosotros vamos a indexar bien, con programas de una hora y pico. Va a estar divertido, sí. Vale, y esto sería un 4 ejemplos de cosas curiosas que nos ha presentado Google, donde se está utilizando inteligencia artificial. Y ahora vamos a pasar a una sección que es de seguridad y productividad. Y es que recientemente pues han lanzado no puedo decir que está en una fase beta, pero sí que está en una fase ahí de pruebas que si tú quieres probarlo, la nueva versión de Gmail, pues servidor de correo de Google, pues lo puedes utilizar. Yo, por ejemplo, te metes en Gmail, en la rueda donde pone preferencias y puedes seleccionar la nueva interfaz gráfica. Ahí han metido muchas mejoras. Muchas mejoras que yo ya había visto en otra aplicación que se llama Inbox, que tiene Google, que se puede acceder tanto vía web como tiene aplicación para los diferentes sistemas operativos. Y es algo que es muy, muy curioso y yo lo utilizaré en alguna ocasión. Y es la respuesta inteligente de Gmail. No vamos a descubrir nada. Google lleva muchísimo tiempo leyendo todos nuestros emails si utilizamos Gmail o Gmail. Así que no os asustéis porque esto es desde hace ya mucho tiempo. Pasado este trauma, lo podemos llamar, bueno, pues vamos a hablar de la respuesta inteligente. Lo que hace es leer ese correo y si, por ejemplo, yo envío un email a José Manuel o a Germán y le digo, oye, ¿quedamos a las 10 o quedamos a las 11? Gmail lo que te va a hacer es decir,
decir, te va a proponer 2 respuestas rápidas con 2 botones y de decir, quedamos a las 10, quedamos a las 11. Esa es la respuesta inteligente de Gmail. O si dices, necesitas que te envíe algo, sí o no. Y entonces tú vas a tener esas 2 respuestas rápidas, le das y ya te lo escribe directamente en el correo. Yo lo utilizo a menudo, este tipo de respuesta inteligente. Hay otro tipo de función que yo, por ejemplo, viajo bastante y hay veces que me envío a Gmail el PDF con la tarjeta de embarque o el billete y Google te lo lee. A lo mejor se lo envías unos días antes y el día que vas a viajar te recuerda, o el día antes te recuerda, oye, te tienes que facturar. Mira, vete por esta ruta que por aquí hay tráfico y te recomienda la hora que tienes que salir, la ruta que tienes que seguir. Es muy cómodo, lo tienes a mano, pero te hace pensar hasta qué punto nos controla Google con toda la información que tiene. Yo soy consciente desde un momento, hace ya tiempo, que me sucedió y era escribiendo un email, cuando pones te adjunto no sé qué y resulta que no has adjuntado ningún documento, te salta un alert y te dice, oye, no has adjuntado el documento y tú, ¿cómo? Y miras alrededor, ¿a quién me está leyendo por aquí o qué? Y eso fue una de las primeras cosas que yo aluciné cuando vi eso. Y luego, bueno, otra cosa es la herramienta Nuggin de Gmail, que es capaz de recordarte que llevas 3 días sin responder a un correo que llegó. Ya a mí no me ha sucedido todavía eso y es como una alerta que te sale en la aplicación, la interfaz gráfica de Gmail arriba y te dice, oye, esto llevas correos con 3 días que todavía no has contestado. Ojo, lleva cuidado. También Pero es que eso a ti no te pasa porque contestas en Esto hay que activarlo, porque a mí no me sale y yo tengo algunos que sí que hace más de 3 días que sin contestar. ¿Pero tienes la interfaz nueva? No, la nueva no. No, de hecho no la conocía. Pruébalo, allí ya te digo, en una rueda arriba le pinchas y dice, puedes volver, puedes luego alternar y volver a la antigua y bueno, ya han cambiado la interfaz que hacía mucho tiempo, o sea, llevábamos mucho tiempo con la interfaz antigua y ahora luego, además de cambiar la interfaz, pues tenemos nuevas funcionalidades. Otra también muy interesante, que bueno, que no tiene que ver nada con la inteligencia artificial, pero que bueno, ya puesto lo digo, es la de posponer. Muchas veces te llega un email y dices tú, es que hoy no voy a poder contestarlo, pero claro, no quiero que se me quede abajo del todo. Y le dices posponer y hasta mañana. Y es como si te volviera a entrar en la bandeja de entrada mañana. ¿Sabes? Eso es muy interesante. Y entonces ya, pues si tú tienes una hora para ver los emails, pues directamente dices, bueno, me lo vas a enviar a las 8 de la mañana. Y a las 8 de la mañana aparece el primero, porque quieres contestarle ese primero. O sea que esa opción es muy interesante y yo también la suelo utilizar a menudo. Y luego también, otra cosa muy curiosa es que en Google Play se revisan hasta 50.000 millones de aplicaciones para buscar contenido sospechoso o peligroso. Claro, eso también es un tema que si no se hace con sistemas de inteligencia artificial, de machine learning, deep learning, pues es complicado que tengas a gente comprobando 50.000 millones de aplicaciones si son sospechosas o no. Así que, bueno, por lo menos en ese aspecto podemos estar seguros cuando nos descargamos una aplicación que hay una máquina que está revisando todo eso. Dicho todo esto de seguridad y productividad, vamos a pasar a utilidades. La primera es la traducción de textos con la cámara a través de Google Translate. Es decir, que tú te vas a Noruega y quieres traducir, te vas a un bar y te pone ahí un montón un menú y tú coges con la cámara de Google, me imagino que será un Pixel 2 o utilizando a lo mejor una aplicación suya de cámara o el Google Translate, le haces una foto o le pones directamente la cámara apuntando a ese menú, inmediatamente en tiempo real te traduce ese menú a tu idioma. O sea, eso es una pasada. Yo creo que al final con el tema de los idiomas va a desaparecer, o sea, no vamos a tener ya que aprender idiomas. Tarde o temprano inventarán algo donde nos pongamos un pinganillo en el oído y según vayamos captando lo que nos va diciendo alguien en otro idioma, nos lo va a ir traduciendo, como los traductores simultáneos. Eso había algo que había sacado Google hace unos meses, pero bueno, creo que era una prueba de concepto. Pero bueno, yo creo que queda algo de tiempo, pero todavía las traducciones de un idioma a otro, las traducciones al inglés suelen funcionar bastante bien, pero por ejemplo traducir al español hace cosas raras.
Sí, sobre todo también el tema, depende en los blogs que veas. Nosotros que nos movemos en un ambiente más técnico, al final ahí sí que se nota mucho. A la hora de traducir, pues ves cosas que cantan mucho cuando intentas traducir algo y es muy complicado. Pero en un lenguaje cotidiano, donde no se hablen de muchos aspectos técnicos, yo creo que funciona bastante bien en ese sentido. Luego vamos a la novena, que es conversaciones con Google Assistant en diferentes idiomas. Y ahí Germán ha podido ver un vídeo que te ha dejado un poco flipado, ¿no? Sí, es un vídeo de ayer de la conferencia del Google I.O. donde se hace una prueba con el asistente de Google donde se le pide que llame a una peluquería para reservar, para concertar una cita. Y llama en una conversación totalmente natural y el interlocutor, que es quien atiende la llamada de la peluquería, ni se percata de que esa llamada viene de una máquina. Y se cree que está ya hablando con un humano. Y si podéis ver el vídeo, echarle un vistazo. Es una llamada muy cortita y es impresionante. Imagino que tendrá algo de preparación al ser una presentación pública. Pero bueno, nos da idea de por dónde van a ir las cosas. Sí, por dónde van, bueno, van a ir y están yendo ya directamente. Uh-huh. Pues nada, yo si me acuerdo, que lo he apuntado ahora mismo, lo pondré en las notas de este capítulo para que todo el mundo lo pueda ver. Y luego si ahora nos metemos con Google Maps, Google Maps hace verdadera magia. Algo que me ha llamado la atención y que yo no he probado es porque Google Maps al final es una aplicación que sí, que podemos tener en todos los móviles y yo creo que es factible poderlo utilizar en casi cualquier móvil. Lo que hablan es que Google Maps es capaz de hacer una predicción de lo difícil que será aparcar en una zona, sin tener datos reales. Es decir, él lo que evalúa es, pues, cómo está el tráfico en base a datos pasados, cómo difícil ha sido aparcar, si ha sido aparcar en alguna vez tú y un montón de usuarios han intentado aparcar y no han podido a ciertas horas. Al final también es algo que muy relacionado a cuando, por ejemplo, buscamos un comercio en Google y en la parte de derecha te dice cómo es la afluencia por horas de gente a ese comercio. Nadie está diciendo ahí, oye, yo he ido a este comercio, oye, que yo he estado aquí, sino que él mismo va analizando, nos va geolocalizando y sabe que has estado ahí. Si está media hora parado en ese punto, él sabe que tú has estado, incluso por lo que ya lo hemos tratado en este podcast, el tema de la wifi. Él sabe, aunque tú no te conectes a la wifi, va a leer el router que está allí y sabes que está dentro de ese sitio. Uh-huh. Sí, es muy potente. Al final solo tienen que utilizar los datos de la gente. O sea, tú cuando dices quiero ir a la casa de mi abuela y tú vas a la casa de tu abuela, él tiene la dirección y de repente cuando ve que llegas, ve que estás dando vueltas a la manzana, ¿no? Para abarcar. Entonces, eso que tú crees, te dejas el navegador encendido, pero él sigue mandando datos. Pues con tus datos y los de mucha más gente es capaz luego de darte este tipo de servicios. Sí, también la aplicación Waze, que también es de Google, tiene una función que te recuerda dónde has aparcado. Y tú no tienes que decir cuándo has aparcado ni dónde, simplemente detecta cuando haces el cambio de ir en coche a ir caminando y él se imagina que ahí has aparcado y normalmente acierta. Y eso es muy útil cuando estás en un centro comercial con aparcamiento exterior. ¿Vale? Todavía en interiores no funciona, pero te dices, ¿dónde he aparcado? Y vas ahí, pum, y te marca te pone una marquita en el sitio donde has aparcado y acierta casi siempre. Sí. ¿Vosotros usáis el Waze? Sí, yo uso Waze mucho. Y nos saltó hace unos años la alerta diciendo, no te dejes al niño. ¿No pasó? De hecho, la puedes activar. Hay una opción que es activar y la puedes activar para que cuando vayas te avise y te diga, ¿has cogido al niño? Yo lo utilizo desde que Germán la recomendó aquí en un capítulo también que hablamos de este tema. Y la verdad, y bueno, luego cuando fuimos a la OSDEN, recuerdo que también la llevabas puesta tú, José, en el coche. Y, hombre, yo no lo utilizo diariamente porque aquí en Alicante no hay para utilizarla. Pero cuando he estado en Valencia, en la feria CTC o cuando he ido al encuentro de FabLab, pues lo he utilizado y es que va fenomenal. Para mí es genial. De hecho, tengo una anécdota con esta aplicación y me llevé una bronca. Yo lo llamo el efecto boomerang porque siempre me llega por la espalda. Pues resulta que íbamos a Valencia, iba Irene, mi mujer y yo,
y llegábamos tarde a un cumpleaños. Oye, que tenemos que ir. Bueno, Valencia está a casi 200 kilómetros de aquí de Alicante y claro, nosotros no lo conocemos. Y había un atasco importante en Valencia y de repente empieza a meternos por un pueblo. Y claro, mi mujer, ya estás metiéndote por pueblos, que te he dicho que no te metas por pueblos, que vas a tardar. Digo, mira, yo hago caso al Waze, y si se equivoca, y efectivamente lo que hizo fue, no se metió por el pueblo, sino que buscó una alternativa paralela y enseguida salimos más adelante y habíamos pasado ya todo el atasco. Y yo me quedé alucinado, claro. Mi mujer se quedó flipada. Y luego fuimos siguiendo y claro, nos llevó ya por otro camino diferente al recto, porque había mucho tráfico y ya nos metió por como una ronda de Valencia y efectivamente nos llevó. Y coincidió que estábamos ahí a la hora que correspondía. Me quedé muy impresionado en ese sentido y en ese viaje. La verdad es que muy, muy, muy bien. Muy bien, el algoritmo que tienen para identificar a qué hora vas a llegar es muy, muy bueno. Normalmente no falla. Tiene una función que si tú dices, oye, mañana quiero estar a las 10 de la mañana en tal sitio, y te dice, en función del tráfico que suele haber a esas horas ese día de la semana, pues te dice a qué hora más o menos tienes que salir. E incluso te manda una notificación un ratito antes de que tengas que salir. Es una aplicación muy recomendable la de Waze, y sobre todo si cuando viajas mucho. Así que nada, ya sabéis, la descargáis y la instaláis y nos contáis qué tal os va. Y bueno, siguiendo con Google Maps, también gracias a un algoritmo es capaz de leer los nombres de las calles en Street View. Por lo tanto, digamos que nos puede llevar a algún sitio y sobre todo también si nosotros hacemos fotos, como lo hemos dicho antes, de nuestro entorno donde estamos o llevamos una cámara o lo que sea, es capaz de saber exactamente dónde estamos, pero solo analizando las imágenes o analizando, por ejemplo, las calles en Street View. Claro, porque al final lo que hace es, eso está geolocalizado ya en Google Maps y hay un montón de imágenes que han hecho con las cámaras que están encima de los coches. Lo que han hecho es analizarlo y lo que hacen es cotejar con lo que tú le vas enviando. Entonces, pues esto está aquí, se van a Street View, oye, ¿cuál es la ubicación de esta calle según la base de datos de imágenes que tienes tú? Pues es esta, longitud, latitud, tal. Vale, pues estás aquí exactamente. También bastante interesante. Y luego otra herramienta que yo no la conocía, Google Lens, no sé si la conocéis vosotros. Sí, también hablaron de ella en la conferencia del Google I.O. ayer, y es impresionante. Y bueno, que es capaz de reconocer objetos y ofrecerte información. Sí, pero Sí, yo lo utilizo con cuadros. Digo, ¿este cuadro de quién es? ¿O esta persona que me suena quién es? La enfocas con el móvil. Y lo hace en tiempo real, o sea, no tienes que hacer una foto, simplemente pasando la cámara por delante. Yo por lo que he visto te va poniendo información en la misma pantalla. O sea, es como algún tipo de realidad aumentada. Incluso pasando la cámara por la calle, te va diciendo los comercios que hay, los sitios que hay, cosas que ver, cómo se llaman las calles, te lo va poniendo todo sobreimpreso en el vídeo. Claro, y es que todo esto, ahora mismo, es cierto que todo esto es muy avanzado para nosotros. Es decir, tú no vas a ir por la calle mirando, pues con la cámara, oye, a ver qué es esto, qué es lo otro, puedes hacer la chorrada un día y ya está. Pero es que vosotros imaginaros algo que yo vi un proyecto hace tiempo, pero bueno, que eso estará más que abandonado, el cristal, la luna delantera del coche, donde tú puedas hacer algo como el Google Glass y que tú tengas una cámara y que él te vaya, sobre todo cuando tengamos los coches autónomos, y que él te vaya diciendo, oye, pues aquí tienes esto, oye, pues esto es aquello, pues sabes, que te vaya impresionando en esa luna delantera información de todo lo que va sucediendo a tu alrededor. O sea, eso es muy futurista, pero bueno, ahora mismo no es descabellado. Sí, los coches autónomos van a llevar cámaras por todos sitios, o sea que va a tener acceso a información continua. Otra cosa es qué le dejamos hacer o hasta dónde son capaces de llegar obteniendo esa información, pero bueno, todo tiene pinta que si no van a tener vía libre, sí que las restricciones no van a ser tantas como hay quien dice que tendrían que ser. Lo van haciendo poco a poco, y aunque ahora el 25 de mayo hay una nueva ley de protección de datos, pero poco a poco, y al final pues te dicen, si quieres acceder a Gmail, pues tienes que dar aquí. Sí. Y cuando dices que sí, ellos acceden a todos los datos. Luego al final es conocerlo, porque yo he habido gente que cuando le he enseñado lo de las fotos, decir, pues pon una foto de una bicicleta. Y de repente, anda, si sale aquí a mi hija cuando estaba montando en bici. Digo, es que
tú, o sea, cuando le das las fotos en los términos de uso, él puede hacer eso. Y lo que pasa es que la gente no lo sabe. O hay un sitio en Google donde tú puedes ver todas las localizaciones que te guardan. Y eso lo enseña a alguna persona y se ha asustado. Dice, ahí va, si sabe hace 7 años dónde estaba, a qué hora, y si me paraba o iba en coche a qué velocidad iba. Digo, sí. Digo, si tú te metes en esta página y hay este enlace, pinchas y te viene toda esa información. La cosa es que tenemos que ser conscientes de que eso está ahí. También lo podemos usar. Por ejemplo, para hacer backup de fotos, pues tú llevas tus fotos y dices, pues una vez estuve yo en Mérida. ¿Y qué año fue? ¿Y dónde he guardado yo las fotos de Mérida? Si te las tienes almacenadas en Google Fotos, o existen otros clouds que te dan ese servicio, y pones Mérida, él te va a buscar las fotos de ese viaje. Y eso yo creo que vale mucho, porque es muy útil. O si pierdes el disco duro o se corrompe, no, ahí lo tienes almacenado y es difícil que lo pierdas. Entonces al final hay que ver los pros y las contras, pero estamos un poco vendidos también. Es un precio que tenemos que pagar por utilizar servicios gratuitos. Siempre se ha dicho, ¿no? Que cuando son servicios gratuitos pagamos con nuestros propios datos. O sea, la mercancía somos nosotros. Claro. Porque ellos además de tus fotos saben lo que te gusta. Si ven fotos de electrónica, si ven fotos de música, si ven todas las fotos, todos los selfies que te hacen. Entonces, cuando ellos te presenten un anuncio y te presenten una chaqueta de cuero, es porque te han visto como una chaqueta de cuero. Entonces, ellos van perfilando los anuncios que te ponen en base a toda la información que tú les das. Pues sé que todo esto va a generar pues debate. Seguramente pues la gente, los oyentes, pues tendrán sus propias opiniones y espero que la pongan en los comentarios del blog o en cualquier plataforma de podcast. Pero sí que es cierto que yo personalmente, a mí me gusta. Es decir, me gustaría tener una publicidad más personalizada con mis gustos para que se adapte a mí y no lanzar un anuncio sin saber muy bien, pues por ejemplo como en la televisión. Tú te pones la televisión, ves un anuncio y lo más normal es que tú no seas el público objetivo de ese anuncio, ¿sabes? Por ejemplo, un champú de pelo. Yo no tengo pelo. ¿Para qué quiero un champú? ¿Para qué quiero un champú de pelo? ¿Sabes? Entonces, yo en ese sentido yo lo veo que útil. Al final lo que se pretende es lo que yo quiero es ahorrar tiempo. Es decir, si estoy buscando algo concreto, quiero que me enseñen anuncios de eso concreto y no me enseñes, tenga que ver 20.000 anuncios para eso. Entonces, bueno, entiendo yo todas las opiniones y entiendo que haya gente que no quiera entrar en este juego y es totalmente respetable, pero si no entras en este juego, sabes que no puedes utilizar esos servicios. O sea, eso tenemos que tenerlo claro. Y vamos ya con el último ejemplo, donde es un algoritmo inteligente en Google Trips, que es otro servicio que yo tampoco conocía, que por lo visto te hace rutas. Pues por ejemplo, vas a visitar una ciudad, Barcelona, y te marca una ruta donde te va diciendo cómo puedes, la mejor ruta desde donde tú estás para ver los monumentos más famosos o más importantes de esa ciudad, en este caso Barcelona. Lo más curioso de esto, he investigado un poquito más, es que todo esto se basa en un algoritmo que tiene 280 años, del físico y matemático Leonhard Euler, que proponía un problema en la ciudad de, a ver si lo digo bien, Königsberg. Y sus 7 puentes. Esta ciudad tiene 7 puentes y él planteó un problema que quería resolver. Y ¿es posible caminar por la ciudad cruzando cada puente exactamente una vez? Bueno, pues él no consiguió hacer ese algoritmo que permitiera hacer esa ruta y solo pasar una vez por cada puente. Sin embargo, los ingenieros de Google lo exponen en un documento, en un paper, en un documento científico, y dicen que han utilizado este algoritmo que se creó hace 280 años y lo están utilizando con esta herramienta, con Google Trips. También increíble, hombre. Es algo que también ha pasado con los algoritmos de inteligencia artificial. Bueno, además que de inteligencia artificial, de deep learning, machine learning, que son las redes neuronales. Eso no es cosa de ahora. Llevan, pues, no 100 años, pero vamos, 50, 60 años ya investigados y creados, y ha estado mucho tiempo ahí guardado en el cajón, y ahora es cuando se están sacando y se están utilizando todos esos algoritmos, todas esas técnicas que en un momento dado no eran posibles porque no había capacidad de cómputo, y ahora sí que hay capacidad de cómputo y sobre todo información, datos que te permitan que las máquinas aprendan. Ellas solas, normalmente se hace semi-supervisado.
Vale, entonces, bueno, estos serían los 13 ejemplos y quiero concluir diciendo que a veces pues las nuevas tecnologías creemos que nunca llegan, pero en este caso nosotros pensando que es algo del futuro, pero en este caso la realidad es otra y es que lo utilizamos día a día sin saberlo. Así que tenemos que bueno, estar un poco al día y conocer qué es lo que manejamos entre manos, entre dispositivos móviles y cacharros para saber qué es lo que estamos utilizando. Y bueno, no sé si queréis añadir algo más al tema de inteligencia artificial. José, Germán. No, simplemente que es lo que tú dices, que ha llegado y el problema no es que nos creamos que no ha llegado aún, sino que no nos hemos enterado de que está aquí con nosotros. Pues nada, ya sabemos que sí que está la inteligencia artificial entre nosotros, sí que está el Deep Learning y el Machine Learning y ahora, bueno, tenemos la posibilidad también de nosotros mismos aprender todas estas técnicas. Es complicado, pero tenemos las herramientas para hacerlo y sobre todo de código abierto para poderlo hacer sin ningún tipo de coste. Y bueno, Germán, ahora nos vas a hablar un poco de la noticia de MonCMS. ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, pues esto me lo encontré yo en el correo porque MonCMS hizo un comunicado a través de su foro y se está comunicando con todos sus clientes o suscriptores, comunicando de que el servicio va a dejar de ser gratuito, el servicio que dan ellos en la nube. Van a cobrar una suscripción y lo justifican diciendo que el número de usuarios del servicio ha crecido mucho, el número de feeds se ha disparado y les cuesta mucho dinero mantener los servidores y mantener el desarrollo. Entonces, esto dejan muy claro que afecta únicamente a quienes estén utilizando sus servidores, los de MonCMS, y no a quien tengan instalada la plataforma en un servidor propio. Entonces, hay mucha gente que no tiene ganas o tiempo o conocimiento de instalarse MonCMS de manera local, entonces utilizan su servidor. Entonces, para que eso sea mantenible en el tiempo, proponen un precio de alrededor de entre 1 y 2 libras por cada feed y año. Es decir, por cada tipo de datos que estamos subiendo y al año estaríamos pagando entre lo que sería el equivalente entre 1,5 € y 3 euros. Todavía está por decidir. Los clientes que compren hardware de MonCMS, porque MonCMS tiene sensores y gateways para recoger y enviar todos esos datos, van a recibir un saldo proporcional al precio del mismo, que se estima en un 20% del coste del dispositivo que compren. Ese 20%, por ejemplo, hablaban que daría para unos 5 años enviando unos 5 o 6 feeds. La medida entrará en marcha el día 1 de julio de este año, o sea, queda relativamente poco. Y recuerda que quien no quiera pasar por caja, pagando una suscripción, tienen siempre, dado a que MonCMS es un software de código abierto y tiene una versión para instalar en servidores propios, pues cada uno es libre de instalarlo en su ordenador o incluso en una Raspberry Pi. Ponen también a disposición de quien quiera hacer la migración de un script para migrar todos los datos de la nube de MonCMS a la nube, entre comillas, local, y están trabajando también en un módulo de sincronización que haría todo esto más sencillo. Preguntaba a algún usuario que qué pasa para las cuentas que no tengan saldo el 1 de julio. Lo que comentaban los administradores de MonCMS es que durante un mes seguirán funcionando normalmente, se le volverá a notificar al usuario, durante 3 meses tendrá un plazo durante el cual se les quitará el permiso de enviar datos, pero podrán seguir leyendo para recuperarlos. Y tras un plazo que está por decidir, pero que será entre 6 y 12 meses, la cuenta una vez inactiva, se eliminará. Aquí la verdad es que se pone de manifiesto lo que ya hemos hablado más de una vez, es decir, que el código abierto está muy bien, pero necesita gente que se mantenga y de alguna manera hay que colaborar. Y más cuando MonCMS ha estado ofreciendo el servicio, servidores, totalmente gratuita y claro, eso es económicamente es inviable.
¿no? O sea, al final es muy complejo mantener un sistema de este tipo y que sea todo gratis. Entonces, a mí no me parece para nada mal y sobre todo los precios que has estipulado son muy económicos. Tú sí que lo tienes instalado, pero no sé si utilizabas en local o lo utilizabas en cloud. Yo uso el Lemon CMS de un buen amigo, José. José que lo presta desinteresadamente y bueno, yo lo tuve en local, pero bueno, a día de hoy sigo usando el que montó José para el IoT FreeSaver, que ahí sigue. No utiliza muchos datos, porque realmente las bases de datos que generamos son muy pequeñas, pero claro, en Lemon CMS, que hay millones de usuarios, ellos creo recordar que hablaban de 6.000 euros al año por el mantenimiento de los servidores y hablaban de 20-30.000 euros por el desarrollo. Es una barbaridad. Son difíciles de mantener incluso con patrocinadores. Aquí me acuerdo mucho de las palabras de David Cuartilles, es decir, pues al final es complicado el conseguir un proyecto de este tipo que sea muy exitoso económicamente. Uh-huh. O sea, no es viable. Y al final Dime, José. Sí, hay que ser conscientes que open source no significa todo gratis. No es sinónimo una cosa de la otra. Bueno, es todo gratis para el que lo utiliza, pero para el que lo genera pues tiene que estar ahí. También me acuerdo cuando hablaba Sose de Spurna, pues eso, que a él le llevaba mucho trabajo el mantener Spurna y que realmente no le reportaba un beneficio económico directo. Sí que indirectamente, pero no directo. Pero el trabajo está ahí, hay que hacerlo. O sea que no deja de ser un trabajo y bastante sacrificado. Pues nada, me alegro mucho. Yo espero que esto también le dé alas y que puedan, entiendo que también esto le permitirá desarrollar más el software y nuevos productos también, nuevos productos hardware. Así que MonCMS, si nos escucháis, los de MonCMS, mucho ánimo y adelante. ¡Ay! ¡Otra vez error! ¡Maldita sea! Han Solo enfadado parecer. Maestro Yoda, es que no hay manera de programar este kit Arduino. ¿Arduino kit para qué tú querés? Ay, para instalar un detector de humo en la cocina del halcón milenario. Que Chewbacca no para de liarla cada vez que fría una tortilla de patatas. Lado oscuro en ti yo ver. Lado luminoso de la fuerza tú querer abrazar. La página programarfacil.com debes visitar. ¡Oh! ¡Programarfacil.com! ¡Es increíble, maestro! Artículos, tutoriales de Arduino, ESP8266, IoT, ¡wow! En programarfacil.com formarte como un auténtico Jedi de Arduino. Y bueno, ahora vamos con José Manuel. ¿Qué ha pasado con esa impresora 3D que puede imprimir circuitos eléctricos? Bueno, pues esta también fue una noticia que tuvo bastante repercusión en Twitter. Investigadores de la Universidad de Hamburgo crearon una impresora 3D y la gracia es que no solo era capaz de imprimir, digamos, lo que todos conocemos como el ABS, lo que es el plástico, sino que tenía la posibilidad de utilizar una pasta conductiva, ¿no? Y lo bueno que tiene es que además incluye una máquina de pick and place. El pick and place es cuando nosotros tenemos una PCB, hay una máquina que tiene un sistema de reconocimiento óptico que coge y, digamos, absorbe una resistencia SMD, luego la mira en una cámara, la posiciona y la coloca dentro de la PCB y va haciendo eso con todos los distintos componentes, luego le da calor y se queda nuestra placa soldada, ¿no? Eso es una máquina pick and place. Pues esta gente hay un código en GitHub, hay una cosa que se llama RedWrap PNP, que directamente utilizaron ese código que está ahí para añadirlo a la impresora. Y es que esta impresora hace eso. Coge, te genera, imagínate, lo que es digamos, la caja donde va a ir nuestro circuito. Imagínate una llave USB, ¿no? Que es uno de los ejemplos que ellos ponen. Pues te hacen una llave USB, la primera parte, que es la parte de abajo, que digamos es la carcasa. Luego después utiliza una pasta que es conductiva, que hace las pistas. Luego después, cuando toca, digamos, va colocando componente a componente y lo hace de forma automática.
la resistencia, el chip, todo. Luego le echamos pasta conductiva, digamos, para soldar, y luego sigue haciendo la carcasa de plástico, con lo cual cuando termina nosotros tenemos un producto terminado, que es directamente, va en un plástico que lleva el circuito hecho. Y la verdad es que es una pasada, os recomiendo que veáis el enlace donde viene el vídeo de cómo funciona. Y bueno, no sé qué os parece a vosotros que haya este tipo de cosas. Yo creo que es el siguiente paso, cuando podamos imprimir en nuestras casas, así de sencillo, circuitos eléctricos. También hablaban en Twitter, que esto fue una noticia que colgué en Twitter, había un debate ahí que yo no me metí porque no tengo ni idea de si realmente podemos imprimir con estaño. No sé qué opinas tú con el tema del estaño, meterlo dentro de la impresora. Y tenían ahí un debate bonito, unos decían que sí, otros que no. Todo depende del uso. Al final el estaño no tiene la misma conductividad que tiene el cobre. Entonces al final habrá muchos circuitos donde no puedas usarlo. Hace tiempo, hace no tanto, vi una máquina, estaba orientada al mercado profesional, pero hacía impresión utilizando el pasta de estaño. Una pasta especial que vendían ellos, que era relativamente cara, pero para hacer prototipos lo vendían como algo bastante económico, hablando siempre desde el punto de vista profesional. Pero creo que la impresora era una impresora tipo CNC, o sea, en cuanto a su construcción, no a la forma de trabajar, pero iba depositando la pista, es decir, en vez de sustraer el cobre de la placa, iba depositando, sería algo similar a esto, una capa de pasta conductora, y hacía circuitos con un resultado bastante bueno, bastante profesional. Ya existía un producto así, digamos, que se llamaba la Dragonfly, o se llama la Dragonfly 2020 Pro 3D, pero eso solo imprime PCBs, o sea, te hacía lo que era la PCB, la imprimía y te hacía todas las pistas. Lo que aporta este nuevo diseño es que te coloca directamente el componente. Yeah. Entonces es una evolución. Hay muchas cosas así entre mezcla de impresión 3D y otras cosas. También no sé si habéis visto que había un diseño de una impresora que lo que hacía era imprimir imanes. Y luego hay imanes que, claro, como tú lo vas imprimiendo, le puedes ir dando una característica distinta y puedes generar latch. Hay una empresa que se llama Polymagnet, que hay unos vídeos muy buenos donde se ve cómo puedes hacer imanes que no tienen un campo magnético lineal, sino que tú tienes cada, digamos, píxel tiene como píxel, y cada píxel es un imán en una dirección o en otra, y con eso se pueden conseguir cosas muy interesantes. Y al final es aplicar este tipo de tecnología, digamos. Es muy, muy interesante. Pondremos los enlaces en el post. Perfecto. Pues nada, ya hemos terminado con las noticias, que nos hemos fundido, más de medio programa con las noticias, y vamos a pasar al proyecto de la semana. ¿Cómo mola ese proyecto? Bueno, pues el proyecto de la semana nos lo envía José Luis, @movilujo en Twitter, y se llama Gavino. Gavino son unas gafas de visión nocturna do it yourself que utilizan una Raspberry Pi 0W, utiliza una cámara IR con LEDs IR. Luego también utiliza una batería, la Google Cardboard, que bueno, hoy estamos hablando mucho de Google, y digamos este sería el dispositivo. Luego en el tutorial completísimo que tiene, porque además escribe unos artículos espectaculares, José Luis, en su blog, que lo dejaré en las notas de este capítulo, también nos enseña cómo ha creado una aplicación para el móvil con App Inventor. La verdad es que no voy a hablar más del proyecto, que nos cuente José Luis a ver qué es lo que ha hecho y cómo lo ha hecho. Hola, mi nombre es José Luis y en Twitter me podéis encontrar como @movilujo. Hoy estoy aquí porque quisiera hablaros de mi último proyecto. Es unas gafas de visión nocturna. ¿Cómo conseguí la inspiración para este proyecto? Pues la verdad es que no estoy seguro cómo se me ocurrió hacer las gafas, pero creo que vi un proyecto en el cual se fabricaba una caja nido para pájaros y dentro incorporaban una cámara de infrarrojos conectada a una Raspberry, y en la que levantaban un servicio de streaming, de vídeo por streaming, para ver todo lo que ocurría dentro del nido. Yo creo que ese fue el punto de partida. Luego otros proyectos que se utilizaban video streaming con la Raspberry, yo creo que entre todos ellos pues
se me ocurrió la idea de hacer unas gafas de visión nocturna. Generalmente cuando se me ocurre una idea o para hacer o un proyecto o veo el proyecto de otra persona y me gusta, lo que primero que hago generalmente es crearme una carpeta en mi Google Drive y creo un primer documento al que llamo direcciones de interés. En ese documento pues voy anotando todos los enlaces o sitios que me pueden servir de referencia o documentación o de ayuda para la realización de ese proyecto. Luego me resulta muy útil porque muchas veces, por lo que sea o por circunstancias ajenas a tus necesidades de SAP, no puedes ponerte a hacer el proyecto de forma inmediata. Unas veces porque no tienes tiempo material, por circunstancias personales, porque te tienes que documentar o aprender cosas, pues voy buscando documentación o cosas que me puedan servir, o cada vez que veo algo que me pueda servir, pues lo voy anotando en estas, digamos, guías de proyectos. Al final me sirven de referencia, no todas, a lo mejor no todos los enlaces que pongo, pero sí varios, y cuando termino el proyecto y creo el post en mi blog, pues me sirven para recordar que no se me olvide nadie y citar a todos aquellos proyectos en los que me he inspirado o simplemente fusilado y adaptado para lo que yo necesitaba. La verdad es que tengo el Drive lleno de carpetas pendientes, de proyectos pendientes, y muy pocos en verde, con lo cual mi capacidad de envidia o de idear proyectos es muy superior a mi capacidad de realización. Pero bueno, creo que nos pasa un poco a todos los makers. Voy a hablaros de Gavino, que es para lo que me han inventado en este podcast. Gavino es el acrónimo de gafas de visión nocturna. Unas gafas de visión nocturna, makers y de bajo coste. La idea pues era clara, era emitir en streaming la captura de una cámara infrarroja y visualizarlo, pues ¿dónde? Pues ¿dónde tendría que visualizar aquello? Ese fue el primer reto, ¿no? Lo primero que se me ocurrió fue utilizar una pantalla LCD para Raspberries. Lo que pasa es que lo deseché pronto. Aquello tenía que tener más pinta de gafas de visión nocturna. Y entonces, pues enseguida llegué a lo lógico, la idea lógica, que sería visualizarlo a través del móvil. Y lo ideal sería a través de unas Google Cardboard o unas gafas de realidad virtual, que aquello lo hiciese más real, aquello que estuviésemos viendo. Gavino, como os he dicho, está creado a partir de una Raspberry Pi 0, la pequeñita de la familia, y el modelo que viene ya con Wi-Fi y Bluetooth incorporado. También tenemos una cámara de infrarroja compatible con Raspberry. Estas cámaras lo que hacen es que son capaces de captar la luz infrarroja. Como todos sabéis, que es un tipo de luz que está fuera de nuestro rango de visión. No somos capaces los humanos no podemos verla. Y lo que pasa es que para que la cámara registre lo que está sucediendo o lo que pasa, lo que hay en la oscuridad, tenemos que iluminar la escena. ¿Cómo la iluminamos? No con luz normal, la iluminamos en este caso la iluminamos con luz infrarroja, que nos la proporciona un tipo de LED que hay. Por ello, no utilicé la cámara estándar de Raspberry, sino que utilicé una que venden en las tiendas chinas, en eBay, en AliExpress, que ya vienen preparadas para incorporarles este tipo de LEDs. El funcionamiento es el siguiente. Cuando la Raspberry arranca, inicia automáticamente un servicio de video streaming y que gracias a una plantilla de HTML podemos visualizar en cualquier dispositivo yendo a la URL correspondiente. Dicha plantilla HTML lo que hace es duplicar la señal que le llega por el streaming para que cuando lo miremos a través de las gafas de realidad virtual o las Google Cardboard tengamos una sensación en 3D o más realista. La idea inicial era que la Raspberry proporcionase una red Wi-Fi propia, como las que tienen las cámaras de foto o vídeo modernas, y así de esta forma podríamos utilizar las gafas de visión nocturna en cualquier lugar, en el campo, en nuestra casa, en cualquier otra casa, pero no he sido capaz de hacerlo funcionar. Sé que funciona porque
de las miles de pruebas que he hecho, alguna me había funcionado, pero cuando intentaba reproducirlo dejaba de funcionar, o en el momento que lo apagaba o en esa misma prueba, pues unas veces funcionaba y otras no. Al final, como no era capaz de hacerlo funcionar de ese modo y las ansias por publicar el proyecto me superaban, pues he pensado dejarlo como una mejora para la versión 2.0 de Gabino. Así que, como no pude hacer este punto de acceso wifi propio de la cámara, lo que hice, pues nada, le puse a la Raspberry una IP fija de la red de casa y es a la que me conecto, pero esto, como digo, limita el proyecto a que solo podemos utilizar dentro de dicha red. Para el móvil lo que he hecho ha sido una pequeña aplicación en App Inventor que lo que hace es que al arrancar inicia un objeto navegador web a pantalla completa y muestra la URL donde la Raspberry está emitiendo el streaming. Todo esto está alimentado por una batería LiPo de 3,7 voltios con un adaptador para la Raspberry y además le incorporé un interruptor para que poder encenderla y apagarla fácilmente desde el exterior. Espero que os haya gustado el proyecto y bueno, si queréis tener más información podéis consultar mi blog, que es robotstyles, todo junto con y.blogspot.com. Allí podéis encontrar toda la información, tenéis referencias a los proyectos que me han inspirado y que me han ayudado. Tenéis también las URLs a mi GitHub, donde encontraréis el código fuente que he utilizado, los ficheros de las piezas imprimibles en 3D, etcétera, etcétera. Si tenéis alguna pregunta o aclaración, podéis hacerla en el mismo blog. También podéis ir a YouTube, donde está el vídeo de prueba donde se ve estas gafas funcionando. O también podéis encontrarme en Twitter como Movilujo o en Google Plus como más José Luis V. Y bueno, por mi parte nada más, solo agradecer a programarfacil.com el haberme invitado a mostraros mi proyecto, a hablar de mi proyecto y haberme proporcionado esta fantástica oportunidad de participar en su podcast. Gracias a todos y un saludo. Pues la verdad es que muchísimas gracias, José Luis, lo has explicado estupendamente y sobre todo yo recomiendo que la gente entre en el artículo porque lo detalla, tiene una documentación espectacular. No sé si tenéis algo que comentar. Una cosa que la verdad es que se lo podía haber comentado por Twitter, pero bueno, ahora se lo comento aquí en el programa. Si ha llegado a probar como los móviles hacen directamente de Access Point, si ha probado en algún caso, si puede poner el móvil en modo Access Point y así la podría utilizar fuera de casa. Lo que pasa es que, claro, la IP que te dé el móvil supongo que será una IP distinta, ¿no? Habría que comprobarlo. Uh-huh. Pero así a lo mejor se puede hacer funcionar fuera de casa. Pues muy interesante la solución. Yo, lo que le ha pasado a él me pasó a mí. Me refiero a lo de intentar hacer que funcione bien la Raspberry Pi como Access Point. Lo hice porque me hice un cacharrillo para el coche y lo utilizaba para que pudieran ver los peques películas en un iPad. A través de Wi-Fi pues le llegaba el contenido por streaming. Pero funcionaba bien, pero no funcionaba del todo bien. Y tenía que yo estar conduciendo y al final digo, que conduzca mi mujer, que me pongo yo a arreglarlo porque había que reiniciarlo o había que hacer cualquier cosa porque no iba muy fino eso de que funcionara como Access Point. Y bueno, yo creo que la primera parte que nos ha comentado cómo estructura un proyecto, yo creo que, bueno, fundamental el documentarse, el hacer una recopilación de enlaces de interés y yo creo que nos pasa también a todos los mismos. Tenemos muchos proyectos ahí en mente que al final no conseguimos de alguna manera sacarlos adelante, bueno, pues sobre todo por falta de tiempo. Así que nada. Entendemos, José. Porque se nos van cruzando otros proyectos, tú vas con tu SAFA 1 y de repente te viene un proyecto, es como lo de, no me acuerdo cómo se llamaba el juego que iba alguien corriendo y cuando te pasaban por medio, pues tenías que seguir al otro, pues es un poco así. Aquí lo que hace falta es foco y foco, si no es muy complicado avanzar en algo concreto. Bueno, pues nada, ya hemos terminado con el proyecto de la semana y ahora vamos a ir con las recomendaciones. Mi papá me dice que todas estas cosas molan.
Bueno, empiezo yo con la recomendación que quiero hacer hoy y es una web que se llama bitfab.io, es bitfab.io. Es de Diego Trapero y es un servicio de impresión 3D. Bueno, hace tiempo yo puse una encuesta porque tenía pensado comprarme una impresora 3D. Fue en abril mi cumpleaños y deseaba que mi familia me lo regalara. Y tras la encuesta, porque quería saber qué impresora 3D comprarme, pues no tuve la oportunidad, aunque estuve barajando bastante, unas cuantas impresoras y ya tenía decidida cuál era. Pues hablando con mi mujer me hizo ver la luz y es que es cierto. Yo donde trabajo en casa, tengo un despacho muy pequeñito y aunque tengo espacio, el problema que real mío es que si yo pongo una impresora 3D, perfecto, voy a tener el espacio, pero eso me va a quitar mucho espacio y yo tengo que grabar pues muchos vídeos, sobre todo para el campus. Tengo 2 monitores, al final empezamos a sacar placas, o yo empiezo a sacar placas y empiezo a sacar tuppers donde tengo diferentes proyectos que voy haciendo y esparzo todo encima del escritorio y es cierto que me iba a quitar mucho espacio. Entonces, hasta que no aviso que no tenga un despacho en condiciones, pues no voy a poder tener una impresora 3D. Claro, pero yo tengo muchas ganas de tener ciertos diseños que no es que haga yo, sino que puedo bajar de Thingiverse o de cualquier otro proyecto, por ejemplo, de Mobilujo o lo que sea, y me lo quiero imprimir yo. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues escuché en la Hora Maker a Diego Trapero, que él tiene una página web, vuelvo a repetir, bitfab.io, y da un servicio de impresión. ¿En qué consiste este servicio de impresión? Bueno, pues tú lo coges, te envías los ficheros o incluso, como he hecho yo, le he dicho, mira, quiero imprimir este modelo, que está aquí en esta página web. Aquí te puedes bajar los STL y los puedes imprimir. Y pues nada, perfecto. Se puso en contacto conmigo, vale, pues este es el modelo, este es el presupuesto, si lo aceptas, lo hacemos en un momento y te lo enviamos. Y bueno, la verdad es que tengo que poner un 10 al servicio, lo recomiendo, vamos, cualquier persona que no tenga una impresora 3D y quiera imprimir, le recomiendo que entre en la página web y que rellene el formulario que tienen ahí, que además es muy sencillo y bueno, te permite imprimir en diferentes materiales, en PLA, ABS, nylon reforzado, bueno, y tiene una gran variedad de colores. También ofrecen un servicio de consultoría y diseño, es decir, si tú al final la pieza o lo que quieres imprimir no lo tienes, pues tú te pones en contacto con ellos, te asesoran e incluso te pueden llegar a hacer el diseño para que te lo impriman en un diseño concreto. Oye, pues yo quiero una caja de tanta medida y que sea de este tipo. Bueno, pues te lo van haciendo, te lo imprimen y te lo envían a casa. Al final es interesante porque para la gente como yo, que no tenemos impresora 3D, pues bueno, en un momento dado, si tienes ganas de imprimir, pues lo imprimes. De hecho, yo me he impreso la típica caja de estación meteorológica, que ya tenía muchas ganas de tener una, que lleva arriba un panel solar para alimentar, y en breve, pues nada, todo esto lo iré publicando en el blog y también la podréis ver esa caja. Y la verdad es que he quedado súper contento con el servicio que me han dado en Bitfab y Diego Trapero en concreto. Así que muchísimas gracias. Y nada, esta es mi recomendación. Ahora le toca a José Manuel. José Manuel, ¿qué es lo que nos vas a recomendar hoy? Pues a ver, os recomiendo openhardware.io. Es una página, es un repositorio de proyectos open hardware para los que trabajan con impresoras. Es algo así como Thingiverse. Thingiverse es un repositorio de piezas en 3D donde tú vas y te puedes descargar las piezas para imprimirlas, ¿no? Pues en openhardware.io lo que tienes es pues muchos esquemas abiertos que tú puedes coger y puedes ver cómo están hechos, te puedes bajar la PCB y hay algunos que están incluso que te dan la posibilidad de comprarlo. Entonces, pues dices, me quiero comprar uno de los micros. Entonces te viene directamente el precio de esa PCB. Pues una te cuesta $2, otra te cuesta 14 y el que te la envíen. Y ya os digo, es muy interesante porque los proyectos están muy bien documentados, te vienen con los esquemas, te vienen con los circuitos, ya os digo, es lo más parecido a la gente que conozca la impresión 3D a Thingiverse, pero visto desde el punto de vista de circuitos electrónicos y esquemas y PCBs. No sé si lo conocíais o... Bueno, lo has mostrado tú y una de las cosas más interesantes que he visto yo ahí es el tema de además de que te lo tienes todo a tu disposición, es de aprender viendo todo lo que ha hecho la gente. Truquitos de temas de electrónica que también son necesarios. Sí. Está muy relacionado con MindSensor, pero eso, bueno, de MindSensor hablo ahora dentro de un rato.
A mí lo que me ha gustado es que son proyectos completos, que no es solo que es una PCB que te fabricas y luego tienes que programar, sino que muchos de ellos incluso incluyen el código fuente que han utilizado para implementar ese proyecto. Entonces puedes aprender tanto de electrónica como de la programación que han usado. Sí, esto es como si, imaginaros, el proyecto de Akira-san, el de la baliza. Entonces dice, pues yo, aparte de publicar en Thingiverse el contenido, pues digo, lo voy a publicar en openhardware.io. Y ahí, pues, tiene la descripción, el bill of material, las distintas piezas. Y tiene una especie de plantilla donde tú pones toda la información así de una forma clara y luego si quieres descargártelo viene de una forma muy, muy práctica, que es un zip que incluye todo. La verdad es que está muy bien. Y hay cosas muy interesantes. Tampoco hay muchas, no puedes compararlo en Thingiverse en cuanto a la variedad, pero sí que es algo que yo creo que cada vez va creciendo y va habiendo más circuitos y proyectos. Incluso en muchos de ellos puedes incluso pedir pedir la placa de circuito impreso para que te la fabriquen. Si tú no tienes cómo hacerlo o no sabes, puedes comprarla. Sí. Lo que no he visto es si se puede comprar con los componentes ya soldados. Pues no, muy buena pregunta, pero sí, porque estoy viendo precisamente una que es ahora mismo MindSensor Micro y te cuesta, por ejemplo, $14 y te pone Assemble. Que significa que es ensamblada. Entonces, en las que te vienen de comprar, pues tienes distintas opciones. Hay algunas de ellas que te vienen ya directamente con que no compras la PCB, sino compras, en este caso, es como una especie de Pro Mini, que es un Arduino chiquitito, el que estoy viendo ahora mismo, que son $14, y te viene la PCB, y te viene el Arduino y los componentes, el oscilador y no sé qué más lleva. El adaptador de voltaje creo que es el que lleva, sí. Y te viene ya directamente todo ensamblado. Entonces al final dan distintas opciones. Estoy viendo yo también una placa que es SP8266 IoT Node, que precisamente es de Spain Labs. O sea, la han publicado ellos ahí. O sea que, bueno, Spain Labs, para que no lo conozcan, es un foro pues donde puedes compartir y puedes abrir diferentes hilos, todo relacionado, pues eso, con el movimiento maker y muy recomendable también para que le echéis un ojo. Así que hay más makers españoles por ahí metidos también. Genial. Y bueno, vamos con la última recomendación que nos hace Germán, que creo que es una librería, ¿no? Sí, es una librería que no conocía y que he estado probando, que se llama AutoConnect y que resuelve el problema de que cuando haces un proyecto, normalmente cuando haces un proyecto para ti ya sabes la red wifi a la que te vas a conectar, pero hay veces puede haber dos razones. Una, porque quieres hacer algo que sea implementable en cualquier sitio, no solo en tu casa, sino en una red de otro sitio, o también para no poner en el código el nombre de tu wifi y la contraseña, porque hay veces que lo subimos a GitHub y no nos damos cuenta y acabamos de publicar los datos de nuestra wifi, que normalmente no es un dato, digamos, muy comprometido, pero bueno, a ninguno nos gusta tener nuestras contraseñas secretas publicadas. Entonces, funciona de manera muy similar a como hace Wi-Fi Manager, pero bueno, yo creo que va un paso más allá, porque utilizando como base la librería de servidor web para el SP8266, la extiende y monta una especie de portal cautivo en el cual se activa cuando el SP8266 no puede conectarse a ninguna red. Entonces te redirige automáticamente, que esto es algo que sí que es diferente al Wi-Fi Manager. En Wi-Fi Manager tienes que entrar a la IP. Aquí, en el momento que te conectas a la red Wi-Fi, si lo haces con el ordenador, se te abre un navegador web y te redirige a la página donde puedes configurar la Wi-Fi. Algo así parecido a lo que pasa en las Wi-Fi de los hoteles, que cuando nos conectamos nos abre una página web donde nos pide el usuario y contraseña. Entonces esto lo hace de una forma muy similar y tiene un aspecto muy cuidado. El interfaz de usuario me recuerda mucho al diseño de las aplicaciones de Google, el Material Design, y es muy limpio, muy claro y da mucha información. Una vez que se ha configurado la Wi-Fi, ya he estado probando porque tenía curiosidad de si esto ofrece funcionalidad, ocupará espacio tanto en la flash como en RAM, y he visto que sí es cierto que en la flash el firmware que generamos se incrementa alrededor de unos 70 kilobytes. En memoria
sorprendentemente no me ha incrementado nada el consumo. Entonces me parece una solución muy buena y fácil de implementar. Tiene un montón de ejemplos y una documentación súper extensa y detallada de cómo utilizarlo, desde cómo utilizarlo a modo sencillo y usos avanzados también. O sea que yo por mí un 10. La única pega que le veo por ahora es que no es compatible con SP32. Utiliza librerías que son exclusivas de SP8266, que creo que no sería complicado de migrar porque estas librerías tienen su equivalente en el SP32 y es simplemente cambiar algunas llamadas con ponerle algunas líneas de preprocesador, pero bueno, esto le echaré un vistazo a ver si puedo echar una mano al creador de esta librería y publicarlo también para SP32. Pues nada, otro recurso muy interesante, otra librería que debemos de apuntar si queremos evitarnos tener que estar escribiendo el usuario y contraseña y bueno, todas las sentencias que necesitamos para conectarnos a la red Wi-Fi. Y bueno, ya vamos a finalizar y vamos con el recurso Maker. No te gustará sin saber una cosa más. Bueno, y José Manuel nos va a hablar del recurso Maker de esta semana, que es MySensor. La verdad es que es una página web, una API y una librería muy interesante. Cuéntanos, ¿qué es MySensor? MySensor es una comunidad de hardware y software de código abierto que se centra en proyectos Maker de Internet de las Cosas. La API y la librería de MySensor nos permite interconectar fácilmente Arduino, SP, Raspberry Pi con distintos módulos de comunicaciones, como el NRF24L01, el RFM69, el conocido RFM95, que es el de LoRa, y todo esto lo permite interconectar con sistemas domóticos, con los 20 más importantes, como OpenAssistant, o OpenHub, OpenGenie, y es muy sencillo de usar. Sin muchas complicaciones podemos montar el gateway con la solución RF y se encarga de todo lo que es el cifrado de los datos entre la comunicación, se encarga, por ejemplo, del consumo, de que un sensor tiene que tener muy poco consumo y ya hace que el microcontrolador se ponga en bajo consumo. Ya os digo, de una forma muy muy sencilla podemos coger y domotizar, digamos, nuestra casa. Está muy bien documentada, está relacionada con Open Hardware, la que he comentado antes. O sea, hay muchos sensores que los circuitos los podemos bajar desde allí. A nivel de sensores, cubre muchísimos sensores de temperatura, de luminosidad. Luego tiene, por ejemplo, proyectos súper chulos. Os recomiendo que os metáis. Hay un proyecto que se llama MySensor Wireless IoT Dollhouse, que es una casa de muñecas domótica y el proyecto es buenísimo. Es un proyecto donde, no sé si lo estaréis viendo por ahí, pero han cogido y tiene todo. Tiene una pista de baile con digamos, la esfera esta que se reflejan las luces y tiene música. Luego tiene una zona así en plan como si fuera una zona con paneles solares, la zona de carga como de Tesla. Tiene hasta el baño inteligente. Ya os digo, una chimenea. Tiene de todo. Han hecho una casa de muñecas y han implementado todo lo que serían los sensores para hacer la domótica como prueba de concepto. Entonces es algo muy chulo para, por ejemplo, llevar a una Maker Faire o cualquier reunión así de Maker. Y ya os digo, pero bueno, que aparte de esto de la casa de muñecas, lo puedes utilizar para domotizar el jardín, para domotizar tu casa y sobre todo sin tener conocimientos a fondo de Raspberry Pi o conocimientos a fondo de Arduino. Ya os digo que es muy, muy, muy chulo. Estoy viendo un proyecto que no sé si es el que tú te refieres, que está en el blog de Adafruit, que es una casa igual con un montón de sensores. No sé si es ese o no. Sale en Playmobil. Sí, en una fiesta. Sí. Pues es ese. Es que hace muy poco lo compartí yo en Twitter porque me metí y estuve echando un ojo porque es una página web que sigo hace tiempo y cuando lo vi digo, qué increíble que es el proyecto este. Tiene hasta sensores de viento, el sistema de carga, ya os digo, pero bueno, que aparte de para hacer juguetes, está para poder coger y domotizar una casa con los sistemas más reconocidos. Y tiene un inodoro con detector de movimiento. Sí. Tiene esta tele. Es una pasada. Sí. Es una pasada, la verdad. No, la verdad es que esta web tiene unos artículos muy buenos. Me gustó mucho el tema de los artículos que tiene y cómo lo documentan. La verdad es que muy buen recurso Maker. Y bueno, pues yo creo que con esto vamos a ir finalizando, ¿no? Que esta vez nos hemos extendido con el tema de Google, de la inteligencia artificial, de Deep Learning.
También hemos estado viendo qué es lo que sucede con Emon CMS, que van a empezar a cobrar en los servidores. Bueno, es algo de cajón. Si queremos utilizarlo, pues ya sabemos. También hemos estado viendo cómo se empiezan a imprimir circuitos eléctricos a través de impresoras 3D. Hemos visto el proyecto de la semana con José Luis, con Mobilujo. También en las recomendaciones, bitfat.io, el openhardware.io y la librería AutoConnect para configurar la red Wi-Fi en un ESP8266 a través de un access point y una aplicación web. Y por último, el recurso maker, que es mysensors.org. Y nada, quiero agradecer también a José Manuel y a Germán que hayan estado aquí una vez más. La verdad es que es un placer poder grabar con vosotros, aunque sean a estas horas de la noche. Así que muchas gracias, José, muchas gracias, Germán. Y nada, nos vemos nos vamos a escuchar la próxima semana. Os recuerdo que todavía no he ido al Arduino Day, no os puedo contar nada, pero vamos, estoy seguro que estupendamente con la calidad de la gente que hay allí, es aquello espectacular y todavía no hay. Estoy nervioso, la verdad, por ir, tengo muchas ganas de ir y de pasármelo muy bien. Y nada, oye, José, oye, Germán, muchas gracias a los dos y nada, nos vemos la próxima semana, a ver si podemos grabar más a menudo. Por mí sin problema. Sí, lo mismo. Y gracias a ti por darnos la oportunidad de colaborar con este magnífico podcast. Nada, las gracias yo por darme la oportunidad de grabar con estos dos genios y figuras del mundo maker. Así que muchas gracias, chicos. Un abrazo. Chao. Y ahora sí, ya hemos terminado. Muchas gracias a todos vosotros por estar ahí al otro lado, escuchando. Sin vosotros esto no tiene ningún tipo de sentido. Agradeceros también todos los comentarios que dejáis en las diferentes redes sociales, en Twitter, @programarfacilc, en Facebook, facebook.com/programarfacil.com. También por escucharnos en las diferentes plataformas y por todos los comentarios y valoraciones que dejáis. Ya sabéis que eso nos va a ayudar y nos va a permitir llegar a más gentes y atraerlos a este fascinante mundo maker en iVoox, en Spreaker, en iTunes. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. No faltéis a la cita y ser felices.